Hoy te voy a mostrar cómo hacer para enraizar con dos tipos distintos de agua. Estos son los esquejes que hice con este doble método usando estas hormonas que ahora te voy a mostrar cómo hacerlas. Y antes de empezar vamos a usar estas hormonas de enraizamiento que la gran ventaja que tienen es que las podemos congelar y usarlas cuando las necesitemos. Estas hormonas no solamente nos van a servir para acelerar el enraizamiento en los esquejes, sino que también sirven para acelerar el crecimiento de los almácigos cuando vemos que van muy lentos, porque estimula el desarrollo de mucho mayor cantidad de raíces. Voy a esperar a que se derrita todo esto y mientras tanto vamos a ver cómo tratar estos gajos que tengo por acá. Fueron sacados de hace aproximadamente una semana, por eso los tenía en una bolsa adentro de la heladera. Cuando vayamos a hacer esquejes, y esto vale para cualquier tipo de esquejes que querramos enraizar, tengamos en cuenta que cuando estamos llegando, por ejemplo, a la primavera, cuando las plantas empiezan a brotar, por cada uno de estos brotes que tengamos, la planta genera un tipo de hormonas que son las auxinas, que viajan hacia abajo hasta el momento en el que encontremos el tallo cortado. Esto, la gran ventaja que tiene, es que son las hormonas que van a estimular el enraizamiento cuando detecta que la planta no tiene raíces. Es por eso que para ayudar a tener un buen enraizamiento, la primavera es una buena época del año porque a mayor número de brotecitos que tengamos, no solamente los que están acá en la punta, sino que también todos los que están apareciendo por las yemas laterales, como pueden ser por ejemplo estos, también es toda fuente de producción de hormonas que nos van a ayudar a enraizar. Vamos a tratar de cortar la mayor cantidad de estas hojas grandes, porque es el lugar por donde va a evaporar mucha cantidad de agua. Y lo que sí vamos a hacer es, en la parte de abajo, lo vamos a cortar para que quede bien oblicuo. Así vamos a tener mayor superficie de contacto con el agua, más que nada en la primera etapa, el primer tratamiento que le vamos a hacer, para que entre mucha agua con hormonas que van a ayudar a que enraicen mucho mejor. Y antes de explicarte cómo hacer esta agua con hormonas de enraizamiento, lo que vamos a hacer es dejar todos los tallos que cortamos recién en esta agua. Así vamos a lograr que entre esta agua y ayuda a que, con toda la que se produce por arriba, por cada uno de estos brotecitos, más la que entró por acá, tengamos un enraizamiento mucho más eficiente. Para hacer esta primera agua de enraizamiento con hormonas naturales, podemos usar lentejas porque lo que vamos a buscar es germinarlos. Para hacer esta receta, vamos a poner un paquete de medio kilo aproximadamente de lentejas, lo cubrimos con agua y le vamos a hacer unos 2 a 3 lavados, más que nada para sacar esa tierra que puede tener, porque ahí podemos tener crecimiento de hongos por presencia de esporas, que a esto no lo vamos a querer. Una vez que veamos que tenemos el agua limpia, las vamos a cubrir. El doble tiene que ser de agua para que queden bien cubiertas y que estas semillas absorban toda esa agua para empezar a germinar. Una vez que tenemos todas estas lentejas bien hidratadas, le vamos a escurrir todo el agua, que no nos quede agua en el fondo del envase, y las cubrimos con una tela para dejarlas, por ejemplo, en algún lugar en casa, que no te voy a recomendar que tenga mucha temperatura para que el crecimiento vaya lento, porque vamos a necesitar que todas esas lentejas germinen. Durante todo este proceso de germinación, cuando va sacando esa plantita nueva, el embrión se va desarrollando en esa plantita. En la punta del embrión se empiezan a producir todas estas hormonas que son las que vamos a sacar para usarlas directamente acá en esta primera etapa de enraizamiento. Y es muy importante el momento en el que vayamos a procesar todos estos brotes. Cuando la lenteja tenga aproximadamente 1 centímetro de tamaño la plantita, es el momento ideal para hacer todo este procesado, porque es donde vamos a tener mayor concentración de estas hormonas de enraizamiento. Ponemos una parte de estas lentejas germinadas en un recipiente en casa y le agregamos 5 partes de agua para procesarlas y así liberar todo este contenido que nos va a ayudar a que el enraizamiento sea mucho más efectivo. Vamos a ver que todos los cotiledones de las lentejas se van al fondo, nos queda un agua totalmente blanca, que la vamos a colar para sacar todos los restos sólidos de esta lenteja. Esta misma agua la podemos dejar reposar porque vamos a ver que mucha de la harina que tiene, el almidón que tenía la lenteja, va a caer y nos va a quedar toda esta agua que está por arriba mucho más clara, y es esta misma agua la que podemos usar para enraizar, usarla directamente como la sacamos de este procesado. Y esta es una de las grandes ventajas que tenemos con estas hormonas,
que podemos congelar todo este líquido y usarla cuando las necesitemos, como por ejemplo hicimos acá en este caso. Una vez que dejamos nuestros esquejes en esta agua, te voy a recomendar que como mínimo, 1 hora como mínimo, 2 a 3 horas sería lo ideal para asegurarnos que entre bien en todo este tallo. Antes de pasar estos esquejes al segundo tipo de agua, te voy a mostrar cómo prepararla porque es un agua que nos va a ayudar no solamente también para regar almácigos, para ayudar a enraizar cuando ponemos los esquejes directamente en el agua, sino que también nos va a aportar nutrición porque acá se van a generar microorganismos que al aumentar la población y hacer todo el ciclo biológico por acá adentro, se va a cargar también de nutrientes. Para armar este tipo de agua, vamos a usar un frasco limpio. En este caso tengo una botella. Después, arena gruesa o la arena que tengas en casa. Acá la recomendación es que a más gruesa sea la arena, mayor cantidad vamos a poder poner en el fondo. Y si usamos la arena, por ejemplo, la finita, la de construcción, vamos a usar menor cantidad para que de esta forma tengamos una buena oxigenación en la base de la botella. Por otro lado, te voy a recomendar que prestes atención esos días que llueve mucho, donde se acumula mayor cantidad de agua en tu patio, en tu jardín, porque siempre hay un lugarcito que mantiene más humedad que el resto de toda tu casa. Ahí es cuando te voy a recomendar que vayas y saques un poquito de tierra. Por ahí tal vez van a haber hojas también, porque en ese sector donde tenemos esta humedad extra, se van a generar estos microorganismos que están adaptados a un ambiente mucho más húmedo y que si nosotros ahora lo cultivamos y le damos todas las condiciones que necesitan, vamos a lograr tener estas maravillas que vas a ver cómo hacen crecer tus plantas. Le vamos a ir poniendo toda esta tierra. Con 1 centímetro vamos a andar más que suficiente. Y después la idea es cubrir toda esta tierra con unos 4 a 5 centímetros de esta arena de piedritas. Cuando ahora le pongamos agua, lo que vamos a lograr acá es que los microorganismos que están viviendo en esta tierra húmeda empiecen a crecer por todas las piedritas y así vamos a empezar a lograr todo este ciclo biológico adentro de esta agua hasta que veamos que se pone de color verde. Le vamos a poner agua. La ideal es agua de lluvia. Si no llegas a tener agua de canilla, que la vas a dejar reposar hasta que no le quede más cloro. Estas burbujas de aire van a salir. Es normal que las veamos ahora en un principio, pero a medida que vaya creciendo todos estos microorganismos acá adentro, vamos a ver también que tenemos liberación de burbuja hasta que veamos también que podemos llegar a tener todo esto de color verde, que sería la ideal para cuando la vamos a cosechar para usarla. Una recomendación extra que te voy a dar es que todas estas botellas las tapes para evitar mosquitos. Y así como está transparente, con el pasar del tiempo va a empezar a ponerse como de un color más bien amarillo, como está esta otra, hasta que llegamos a tener un agua totalmente verde como esta que está acá a la derecha, que es cuando las vamos a usar. Esto te recomiendo que no lo dejes al sol directo, sino que más bien en un ambiente que reciba una luz indirecta. Esto es lo que tenemos que buscar, un agua totalmente bien transparente que podamos ver las piedritas y todo el fondo. Y antes de usar esta otra agua para enraizar, lo que te voy a recomendar siempre es que te busques envases que sean más o menos de la altura del gajo que pusimos, porque de esta forma el agua que tengamos por acá abajo se va a evaporar y va a mantener todo un ambiente con un extra más de humedad, que esto va a ayudar a que las plantas se desarrollen mucho mejor, que no pierdan tanta humedad por las hojas cuando están en esta etapa de crecimiento adentro de la botella. Te voy a mostrar, acá tengo el microscopio, para que veas cómo salen estos dos tipos de raíces, que una van a salir por los costados y las otras están saliendo de abajo. A ver, primero vamos a ver la que tiene las raíces desde abajo. Por todo este sector, el anillo que tenemos por acá es donde tenemos los meristemas que se van a terminar transformando después en las raíces, que mirá cómo salen desde acá adentro. Estas cuando salen directamente del corte. Y por otro lado están las otras, que son las que salen del tallo directamente. Primero se forma este callo, que lo vamos a ver así, como puntitos que son blancos, para después transformarse en todas estas otras raíces que van a estar totalmente activas para la nueva planta. Esto es lo que tenemos justamente en estos dos casos particulares. Cuando las pasemos directamente a tierra, van a seguir creciendo sin problema. Y lo vamos a poner en una de estas botellas de plástico. Al principio, cuando lo hagas, que está muy verde, vamos a poner una parte del agua esta que preparamos y otra parte más de agua común
que no tenga cloro. Y después, estos gajos que los dejamos y que te recomiendo que los dejes de 1 hora como mínimo a 3 horas para cargarlos todo con las hormonas, los vamos a poner directamente adentro de esta botella. Y así como está, la vamos a dejar en algún lugar que reciba luz indirecta, que no tengamos esa temperatura fuerte y tampoco lo vamos a dejar al rayo del sol. Vamos a tratar de mantenerlo a unos 18, 20, 22 grados, que es la temperatura ideal para que empiece toda la estimulación de la generación de las nuevas raíces. Esta es la que vamos a trasplantar, una de las que más raíces tiene. Maceta bien perforada, es importante. Un poquito de tierra y estas son ahora las que se van a tener que adaptar a este nuevo ambiente. Vamos a seguir poniéndole tierra hasta que el tallo quede bien firme. En esta primera etapa es no apretar mucho. Y ahora le vamos a hacer un buen riego porque estas raíces estaban adaptadas al agua prácticamente. Durante toda la primera etapa de adaptación, como este gajo que tenemos por acá ya tenía bastante cantidad de raíces, va a ser normal que siga creciendo sin ningún problema. Si con el tiempo empezás a ver que las hojas empiezan como a deshidratar, se caen, acá lo que vamos a hacer es envolverlas con un nylon para darle tiempo a la planta para que genere nuevas raíces, mientras que mantenemos un ambiente mucho más húmedo y evitamos que se deshidrate totalmente. También se podría hacer una poda de hojas para también ayudar a esta estimulación y generación de nuevas raíces, hasta que veamos que a la planta la dejamos así como está y las hojas siguen creciendo espectacularmente bien. Te mando un saludo grande. ¡Chau!